Hoy estamos en este espacio a través de un conversatorio y como si fuera un encuentro entre amigos y nos acompañan las voces expertas y profesionales de mujeres entregadas a los cuidados, a la conciencia y a la dignidad en el tránsito, desde una mirada profunda y desde esa esencia vocacional. Ellas son Julia Fernández Bueno, médica en paliativos hospitalarios; Soledad Gallego Blanco, voluntaria y presidenta de acompañamiento en el 112; Elsa Sierra García, psicooncóloga y especialista en duelo y creadora de 2 documentales sobre el acompañamiento al final de la vida y el otro sobre el duelo; María Martínez Gil, musicoterapeuta en cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, María, tenemos la suerte de contar hoy con su presencia, además de todas sus compañeras, porque al final del espacio, al final de la tarde, va a facilitar una experiencia a través de la musicoterapia. Así que os invito a que permanezcáis hasta el último momento. Así que os damos la bienvenida. Yo soy Ana Atabey. Y bueno, os invito a abrir esta mesa redonda a través de una propuesta inicial para reflexionar sobre el sentido y el significado que tiene para vosotras el acompañamiento al final de la vida, no desde un ámbito profesional que también, sino desde esa dimensión más humana o intrínseca que tenemos cada uno de nosotros y de vosotras. Bueno, a empezar, a ver, para mí el significado que tiene el acompañamiento al final de la vida es el estar con una persona eh, en ese proceso hasta que ya no está, hasta que muere, ¿no? Entonces, creo que son momentos donde a mí por lo menos me une mucho con las personas en general, o sea, con el ser humano como en lo más esencial y tiene mucho valor estos momentos. O sea, he aprendido mucho con las personas que he tenido la suerte de poder acompañar y creo que es una de las cosas que más me unen, digamos, a las más personas, ¿no? Entonces, acompañar para mí significa eso, estar ahí para lo que la otra persona necesite y en la medida en que esa persona va cambiando, porque esto te cambia cuando sientes que tienes una enfermedad em, importante, que ya ves que tu final se acorta, pues se plantean otras prioridades y si se dan las condiciones necesarias, porque claro, esto de acompañar a las personas al final de la vida, las personas tienen muchas necesidades. Entonces, físicas, en principio, ¿no? De no tener dolor, para eso están los equipos de cuidados paliativos, de todo tipo, físicas, emocionales, psicológicas, sociales, espirituales, o sea, todo el mundo, es como una especie de revolución interior, ¿no? Pero que a las personas que están en la familia, todo también se forman parte de ese proceso, ¿no? Que te transforma, ¿no? Y bueno, pues el dedicarte a estar con estas personas para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y significa eso, tomar contacto con algo muy esencial por lo que vamos a pasar todos, pero que se aprenden muchas cosas. También es verdad que no es fácil. Y bueno, las familias muchas veces, bueno, solo comentará, lo puede comentar igual más Julia, pues muchas veces salen, o sea, es una carga de trabajo muy fuerte, ¿no? Pero, en fin, que yo mi experiencia es muy positiva, puedo decir, como profesional
y también personalmente, porque también a todos nos va a tocar en algún momento de la vida, ¿no? Yo no soy profesional de la medicina, yo hablo desde el voluntariado. Yo hago voluntariado acompañando al final de la vida desde una entidad social, ¿no? A mí me parece que el ser humano es un ser relacional, no estamos en soledad nunca, en ningún momento, y tampoco debemos estar, ni queremos habitualmente, estar en los últimos momentos de nuestra vida, en todo ese proceso. Entonces, a mí me parece que va de suyo con ser un ser humano, pues estás en compañía, hay ratos de soledad, pero lo más habitual es estar en compañía y cuidar y ser cuidado. Entonces, forma parte de nuestra vida y en el final de la vida también, porque hasta que no estamos muertos estamos vivos, eso y vivas, esto también es así. Entonces, mientras estamos vivas, estamos en relación. Y además, hablamos de un momento cuando el proceso sabemos que tiene un principio y un final, pues es un momento muy vulnerable en el que hay miedos, hay inquietudes, no se quiere tener dolor, si hay dolor, hay un montón de causas que hace que la compañía nos venga de perlas y que la pedimos a gritos habitualmente. No gusta estar en soledad, me apetece. Entonces, vosotras desde vuestra experiencia, ¿cómo consideráis que esto se podría extender o de qué manera se podía establecer que esos cuidados sean también dirigidos y coordinados, organizados, como entre todo esa burbuja que está alrededor del paciente, así como vuestra intervención con ellos? Yo creo que, a ver, yo soy médico de paliativos desde hace 20 y muchos años. He visto a mucha gente ya morir y, claro, desde paliativos, que es una disciplina un poco diferente a otras, paciente y familia son un bloque. Y tenemos esa suerte de que siempre lo hemos considerado así, quizás por el momento de trayectoria de vida en la que vemos a los pacientes, claro, porque no es lo mismo efectivamente tener una enfermedad aguda donde uno ingresa en un hospital para hacer una intervención quirúrgica y aquello se resuelve y sale, o para un parto, para quizás en la trayectoria final de vida, que además cada vez se hacen paliativos más precoces. Yo tengo pacientes en consulta que hace 3 años que los llevo, es decir, que no quiere decir que son pacientes que únicamente están en la fase de agonía, y entonces son pacientes con los que se trabaja muchas esferas, muchas dimensiones, no solamente la física, por supuesto que el control clínico, como no, ocupa un lugar fundamental, ¿no? Que los pacientes no tengan síntomas que se pueden controlar o por lo menos que se pueden minimizar, es un eje fundamental, pero luego tenemos la suerte también en paliativos, y Elsa lo sabe que ha trabajado, de que el trabajo en equipo también es un valor fundamental. Y entonces nosotros en nuestras sesiones clínicas de la mañana, por supuesto, está el trabajador social, está el psicólogo, está la enfermera, está el médico, y entonces se abordan todas las dimensiones, no solamente el dolor, que es lo que más, ¿no? Paliativo dolor. Bueno, pues el dolor, por supuesto que es muy importante, pero hay otras muchas cosas que se abordan, ¿no? Y quizás trabajar en paliativos a mí me ha aportado muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es valorar la vida. Porque claro, yo salgo de allí cada día diciendo, qué fortuna tengo, ¿no? O sea, que puedo comer, que puedo tomarme una cerveza, que puedo caminar, que puedo... O sea, valorar la vida es quizás lo que más me ha aportado, ¿no? Luego, por ejemplo, el privilegio de compartir muchas cosas con los pacientes, ¿no? El privilegio de poder ayudar a resolver asuntos pendientes, a que la gente muera en paz. Eso es un privilegio y una satisfacción inigualable, ¿no? El privilegio también de todo lo que he aprendido con mi equipo, ¿no? De todo lo que me aportan el resto de profesionales de mi equipo. O sea que yo diría que cuando muchas veces, ahora ya menos, ¿no? Pero hace 10 años, hace 15 años, trabajas en paliativos, qué horror, ¿no? Era la frase de, bueno, pues yo diría que qué privilegio, ¿no? O sea que por lo menos en mi experiencia. Mi ámbito actual y desde hace mucho tiempo es el ámbito pediátrico, entonces difiere un pelín del
acompañar a adultos. Muchas de las cosas que habéis dicho las comparto, por supuesto. Para mí, trabajar acompañando a personas que están despidiéndose de la vida es honrar la vida y honrar la muerte. Honrar que la persona ha vivido y hacer un cierre de vida, ¿no? Y además es que sucede, es inevitable. O sea, cuando la persona está poniendo en valor qué es lo que ha hecho, qué huella ha dejado, qué quiere decir, cómo quiere despedirse, etcétera, pues al final se hace un recorrido vital, ¿no? También sucede con niños. Se les facilita a los padres que puedan hacerlo. Para mí, además, significa dotar de sentido a la vida incluso cuando la vida se está terminando, ¿no? Tú has dicho antes que estás vivo incluso aunque estés en cuidados paliativos, por supuesto. O sea, los médicos paliativistas y las personas que estamos dentro del mundo del cuidado paliativo sabemos que morir es un proceso y que culmina en el hecho de morir, pero es un proceso en el cual estamos todos al final, además, porque desde que nacemos estamos ahí. Entonces, a mí me parece muy importante nuestra labor, fundamentalmente para dar visibilidad a que esto existe, que efectivamente vamos a pasar todos por ahí, que no tenemos que tener miedo, porque precisamente el mayor miedo surge ante lo desconocido. Esto no significa que no vayamos a pasar por momentos que van a ser difíciles, que vamos a sufrir. Em, pero creo que podemos prepararnos para eso. Creo que las unidades de cuidados paliativos están precisamente para eso, para acompañar al individuo y a todo su entorno, que puede ser muy variopinto. Yo también he trabajado con adultos y he vivido muchas situaciones, gente que ha muerto arropada por su familia, gente que ha fallecido sola, pues porque no ha sido capaz de reconciliarse con sus hijos o... Entonces, coincido contigo en que yo creo que se muere como has vivido, o sea, un poco como tú has vivido, cómo ha sido tu vida, es un poco como llegas al final y por eso podemos prepararnos un poco y, y que se puede hacer, se puede hacer bien. Se puede hacer bien y además es que es un derecho que todos tenemos y que hay que hacerlo. Entonces, el miedo muchas veces nos impide hablar de esto y lo que pasa es que nos encontramos en situaciones en las que ya es muy difícil poder tomar decisiones o valorar cómo quiero que sean las cosas, porque preferimos no hablar de esto, no ponernos en esa situación, pero hay que ponerse y hay que vivirlo de una manera pues consustancial a la persona, ¿no? O sea, es que forma parte de nuestra vida y hay que hablar de esto, hay que incluirlo en nuestras conversaciones, hay muchísimos proyectos en Estados Unidos, en Europa, que lo que hacen es reunir a gente de la calle para poder hablar de la muerte. Existen los death coffees, la gente se reúne para tomar un café y charlar y se junta gente que está sufriendo una pérdida o que la acaba de sufrir o alguien que tiene un interés especial por este tema. O sea, yo creo que, pues que es muy importante que estemos hoy aquí y poder hablar de esto, claro, sí, sí. Esto que decías antes, Julia, de salir cuando terminas una jornada laboral y te vas a tomar unas cañas y dices, jo, qué suerte tengo de estar viva, ¿no? Como quizás una semilla de transformación. En el día a día, cuando como profesionales del acompañamiento al final de la vida, cuando salís del trabajo, ¿de qué cosas habláis? ¿Cómo os compartís tanto con personas de vuestro mismo ámbito como con personas que no están cerca de vosotros a nivel profesional? ¿De qué se habla? ¿Cómo desarrolláis ese compartir laboral? A mí me gustaría contar una anécdota que os Por lo favor. va a definir. Salí del primer tanatorio, el primer fallecimiento de un peque al que había acompañado y estaba trabajando con una compañera y nos montamos en el coche, estábamos calladas y ella dijo, tengo que ir a la peluquería. Y digo yo, joder, tengo el pelo fatal. Y de repente nos miramos y nos echamos a llorar. Nos parecía una frivolidad. Como tuve la suerte, teníamos la suerte de trabajar en equipo,
hablamos con la psicóloga de la unidad de cuidados paliativos del Niño Jesús. Le dijimos, oye, joder, mira lo que nos ha pasado, tal. Y dice, pues enhorabuena. Pues que es eso lo que un profesional que va a estar acompañando esto es donde se tiene que posicionar. O sea, que es lo que decía antes Elsa, no vives igual el fallecimiento de alguien con el que no tienes una vinculación personal que alguien que forma parte de tu vida, de tu familia, etc. No significa que no sufras, no significa que no lo pases mal, tenemos herramientas, nos preparamos, hay compañeros que nos ayudan, o sea, tienes que tenerlo trabajado. Yo sí que creo que tienes que tener una capacitación y un recorrido personal, sí lo creo. Eh, pero ese día nos dimos cuenta de que podíamos hacer ese trabajo porque no nos lo estábamos llevando a casa, ¿sabes? Y nuestras vidas son normales, o sea, normales, de cerveza, de caña, de la vida, no sé, de vivirla más a tope y con nuestros problemas y nuestras historias, ¿sabes? Lo que pasa es que para mí es como el día que tengo el día torcido y digo, me cago en la mar, qué día de mierda. Paro, respiro y digo, bueno, vamos a poner las cosas en perspectiva, Mary, ¿sabes? Que esto no es un problema, ¿sabes? Lo comparto totalmente lo que has dicho. Quiero decir, yo creo que hay que autocuidarse, te tienes que autocuidar, porque tú tienes que estar bien para poder acompañar a otros. Y sí, hay, por supuesto, siempre casos que te impactan o que te dejan más tocada y a lo mejor tienes que en ese momento pues hacer una ventilación emocional, pedirte un poco de ayuda, pero en general lo que tienes que hacer es vivir, lo que dice ella, lo que tienes que hacer es vivir y lo que te ayuda es a lo que ella dice, a relativizar, a decir, esto es un pequeño contratiempo que no tiene mayor importancia con lo que yo he visto esta mañana. O sea, alguna vez yo tengo un problema que tengo una secuela de polio y tal, y a veces pues tengo dolores y no sé qué, y a veces pues con las compañías digo, pero te voy a decir que me duele el pie, después de lo que acabamos de ver. Pues vamos a seguir. O sea, quiero decir, pues te ayuda a relativizar. Y en este Sí. recorrido personal, María, del que hablabas y bueno, el formarse profesionalmente para esto, ¿vosotras habéis vivido algún punto de inflexión que os ha llevado a dedicaros a esta profesión? Yo sí, yo lo tengo muy claro. Cuando el atentado del 11M, para mí fue un punto de inflexión en mi profesión. O sea que a partir de ahí, por la necesidad de poder ayudar y no saber cómo, siempre me había interesado el tema de la muerte, porque ha sido, pero como me lo quitaban, no pienses en eso, ¿no? Siempre, pues al final, pues lo dejaba ahí, ¿no? Pero ahí ya lo tuve claro que ya era lo que me quería dedicar, porque era lo más importante en la vida, el poder afrontar, saber afrontar la muerte y bueno, y la vida, claro, y la enfermedad y todo. Entonces yo ahí fue mi punto de inflexión, vamos, lo tengo clarísimo. Y de lo cual digo, qué pena no haberlo pillado antes, porque era lo que yo quería hacer durante toda mi vida. O sea, a mí me ha cambiado por completo el hecho de trabajar en cuidados paliativos y dedicarme a esto. Uniendo a lo de antes, además, yo siempre digo que, bueno, es verdad que no es mi profesión, yo tengo mi trabajo y esto es mi voluntariado, pero yo siempre digo que la muerte me da la vida en cuanto a que me da la vida, es lo que me ayuda a relativizar, a disfrutar de todo aquello que hago, etcétera, ¿no? Y el punto de inflexión en mi caso es también algo absolutamente personal, que es vivir la muerte de mi hermana, que era una mujer joven rodeada, fueron varios meses, 9 meses desde que ya sabemos que va a morir hasta que muere y muere rodeada de su familia. Está mi madre, su hija, su hijo, mis hijas, mi otra hermana, la rodeamos y cuando ya fallece yo reflexiono y digo, ostras, esto es horrible pasar por una muerte, pero es un privilegio lo que yo he vivido, el poder acompañar a mi hermana durante este proceso es un privilegio para mí y creo que todo el mundo debería poder morir en compañía, más allá de un cuidado
tener ese acompañamiento espiritual en este caso, ¿no? Y desde ahí dije, yo tengo que hacer esto con las personas que no tienen familia, que no tienen... Hay mucha gente que llega al final de vida en soledad, muchísima, no una ni dos, y más con las vidas que llevamos, ¿eh? No hay que estar en absoluta soledad, sino además no hay más que vivir o en una gran ciudad o en un pueblo pequeño. Estamos en Mujer Rural y demás, para saber que la soledad está ahí y que morir en soledad es tremendo, ¿no? Entonces, a mí la muerte de mi hermana me llevó a pensar que yo quería facilitar a las personas que estuvieran en soledad en el final de su vida ese acompañamiento en ese proceso, y es ahí cuando yo entro. Por eso la muerte de mi hermana me ha dado algo positivo. Yo no quería que se hubiera muerto, por supuesto que no, pero de esa muerte, de ese hecho tan terrible, yo creo que he sacado algo muy positivo, porque luego es que esto me ha dado la vida y me ha ayudado a ser la que soy, y soy mejor persona gracias a esto. Estoy convencida de ello, que yo soy mucho mejor gracias a que hago lo que hago. Lo mío fue casualidad. Quiero decir que yo nunca había pensado dedicarme a paliativos. De hecho, durante la formación de la residencia, pues prácticamente nadie me formó en esto, y entonces cuando a la urgencia llegaba alguien, claro que hablo hace muchos años, yo ya soy muy mayor, o sea, que hablo hace 30 y tantos años, cuando llegaba alguien a la urgencia en situación ya de últimos días o tal, pues era lo que llamábamos un puro. O sea, ha venido un puro, porque todo el mundo huía de eso, ¿no? Dentro del ámbito sanitario, eso era así. Pues a partir de ahí, cuando ya me tocó a mí no ser residente, sino ser médico, que yo era la responsable, pues me enfrenté con un paciente que no sabía qué hacer, que no sabía qué hacer. Y la mujer me decía que el paciente estaba sufriendo y que había que sedarlo, y yo diciendo, no tengo ni idea de lo que me habla esta señora, ni yo sé abordar esto". Entonces, afortunadamente avisé a otro compañero que trabajaba entonces ya en paliativos, que era de los primeros paliativistas, y vi que aquello lo hizo perfecto, desenvolvió la situación, aquello, y dije yo, pero yo no tengo ni idea de esto, yo tengo que pedir una formación. Entonces pedí una rotación voluntaria, y decía, oye, tengo un déficit aquí de formación muy importante y me quiero formar, porque claro, no me quiero ver en este brete. Y a partir de ahí me enganché. Ya, pues dije, pues esto es lo mío, pero fue casualidad. Y estaba en un proyecto con varios musicoterapeutas y ya el hospital se había puesto en contacto con nosotros para que fuéramos a hacer atención domiciliaria. Yo dije que a mí no me interesaba el proyecto para nada. No quería enfrentarme a eso, ni loca, vamos. Entonces salió el caso de un chaval, y en ese momento no había ningún compañero que pudiera atender, y me dijeron, venga, Mary. Y entonces dije, venga, voy, ¿sabes? Pero fue como... Y cuando salí de esa casa, pues también salí cambiada, porque efectivamente era un chaval que estaba en la unidad de cuidados paliativos, que su esperanza de vida era ilimitada, que tenía una enfermedad degenerativa, pero esa casa era la alegría de la huerta. Su madre era una tía explosiva que le hacía vivir cada minuto lo máximo. El chaval estaba riéndose, escuchando música, no salía de la habitación. O sea, no salía de la habitación. Vivían en un piso sin ascensor y solamente salía cuando venía la ambulancia para hacer desplazamientos hospitalarios. Y entonces yo me quedé impactada. Digo, ¿pero qué coño? Digo, pero si es que estamos todos ahí, ¿sabes? Que es que en ese barco estamos todos, que es que no lo sabemos. O sea, entonces dije, si es que ahí me cambió el chip, ¿no? Que es lo que tú decías, que estar en cuidados paliativos, gracias a Dios, cada vez se atiende antes al paciente crónico o complejo. Se le atiende desde mucho antes a que llegue el momento, se le atiende a él, a todas sus necesidades y a las de toda la familia. Y, y bueno, pues así es como yo llegué. A mí me llegan a decir llevo ya tiempo, ¿no? Desde el 2010, pero me lo llegan a decir antes y nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar en cuidados paliativos, vamos, ni loca. Y ahora pienso que es un regalo poder entender
que no puede ser que preparemos la venida al mundo, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, 9 meses de gestación, preparas el cuarto, preparas todo, toda la familia involucrada en la bienvenida de una persona. ¿Y qué pasa con el otro hito más importante de la vida de las personas? Que morimos, también hay que cuidarlo. Yo no concibo que esta parte de nosotros no se cuide, no se mime y no se trabaje igual que lo otro, ¿no? O sea, y pienso que es por miedo y por miedo al sufrimiento. Entonces eso es otro debate, eso hay que trabajarlo también, porque la vida, pues, sufrir también es consustancial al ser humano, ¿no? Y no nos rompemos por ello, o sea, y además hay profesionales que te ayudan a llevar los procesos de manera adecuada. Y eso. ¿De qué manera pensáis vosotras que se podría producir como un giro reeducativo a nivel social? Quizás empezando desde las etapas, pues desde infantil, primaria, así. Imaginamos que tenemos una varita mágica y podemos hacer y deshacer como, pues desde vuestra experiencia, ¿cómo consideráis que se podría hacer o qué se necesitaría para extender este cuidado? Bueno, y yo lo veo claro que con los niños, por ejemplo, los niños cómo se toman el tema de la muerte no tiene nada que ver como es los adultos. De hecho, los niños preguntan desde muy pequeños, se interesan por qué pasa cuando, yo qué sé, hay muchas maneras de hacer las preguntas, pero los niños preguntan, lo que pasa es que no se les responde. Entonces llega un momento en que ya no preguntan porque entienden que es incómodo, que algo pasa, ¿no? Entonces, yo estoy dando talleres allí en mi zona, en el instituto y en los colegios de primaria, sobre pérdidas y duelo, y ellos hablan con mucha naturalidad. Entonces, si el tema es la carga que nosotros le ponemos a todo esto, que cuando hablamos de la muerte es la carga que nosotros le ponemos. Y el miedo, tal vez, que Y el hablaba miedo Maite. que proyectamos, pero los niños en sí, ellos lo viven de otra manera. Entonces, el permitirles poder hablar, expresar y, bueno, compartir las dudas, porque ante la muerte todos tenemos dudas, ¿no? De cómo va a ser. Creo que sería un gran avance. De pequeños y de mayores. Y de Esto mayores también, es claro. fundamental. Sí. A mí me gusta mucho hacerlo y lo hago desde la literatura. Por ejemplo, he visto que lo tenéis en el folleto, pero yo coordino el club de lectura del final de la vida y me parece que desde la literatura podemos traer estos temas a la vida, ¿no? Y poder, Muy bonitos, muy chulos. Se además, aprende muchísimo. a través de las películas y las conversaciones, conversemos, pero si es que nos vamos a morir. El único requisito para morirse, yo siempre digo, es estar viva o vivo. No hay otro requisito para morirse. Por lo tanto, si estamos vivas y vivos, nos vamos a morir. Pero es que Pues el hablemos. problema no está en los niños, está en los No, por eso adultos, digo que está en la es nuestro. sociedad. Quiero decir que esta sociedad ha decidido vivir de espaldas a la Eso muerte. es. Y Totalmente. entonces, pues todavía nos encontramos cada día, no es que sea cada día, gente que dice que no quiere que se le explique al paciente lo que le pasa. Eso cada día, que no quiere abordar el tema ellos mismos. Ayer me dijeron a mí, no, es que el niño no queremos que se entere porque va a sufrir, porque tal. ¿Cuántos años tiene el niño? 22 años. O sea, eso fue ayer. Quiero decir que esto, el problema es de la sociedad. Yo actualmente estoy en oncología en La Paz. Hemos abierto en varios hospitales también en Madrid. No estoy trabajando activamente con la unidad de cuidados paliativos, pero sí hacemos alguna cosa conjunta porque algunos de los niños con patología oncológica acaban falleciendo, claro. Por ejemplo, no utilizar eufemismos con los niños, ¿no? O sea, y decir, no, ha muerto. Qué es morir y explicar qué es morir y qué pasa después, pues no lo sabemos. Eso ya tiene que ver con las creencias, a ti qué te ayudaría a pensar, ¿no? Es como, ¿tú qué quieres pensar sobre lo que pasa después? Y dejarle al niño que sea el que decida, pero no, tu hermanito está en una estrella como que está en una estrella. O sea, dicen que efectivamente que esté equiparado a su nivel psicoevolutivo, pero que no se les engañe, o que está dormidito,
Claro, o sea, se pide a los padres que aunque cueste, que sea así. Y además porque para la elaboración del duelo, cuando a los niños se les deja fuera, es muchísimo más difícil que cuando han formado parte del proceso y han entendido y se han podido despedir, etcétera. Yo hace relativamente poco también me consultan a veces, ¿cómo hacemos esto con este peque? Porque el abuelo es que es muy curioso, ¿no? Nosotros no queremos que esté, no queremos que lo vea y pienso, bueno, primero preguntarle, ¿no? Porque esto es así, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Quieres saber? ¿No quieres saber? ¿Quieres ver? ¿No quieres ver? No, yo quiero estar. Y pudo estar, pudo ir al hospital, pudo estar en el tanatorio, pudo decirle a su abuelo que le quería y tal, y poderse despedir. Y me decían los padres, joder, íbamos a meter la pata hasta el fondo. ¿Pero por qué? Pues porque nadie habla de esto, ¿sabes? Nadie habla de esto. Las Entonces, personas voluntarias nos pasa a veces, que ahí está una compañera también, Natalia, y lo puede corroborar, es como un misterio cuando no hay soledad absoluta, que la persona a la que acompañamos tiene familia, es un misterio que nos dejen entrar en la habitación, ¿verdad? Que siempre nos sorprende, ostras, qué maravilla, pues qué privilegio y qué bien, ¿no? Y una vez que entramos, cuando sin conocer de nada, nos cuentan algo de lo más íntimo, ¿no? O como tengo miedo, me voy a morir. Cuando dicen, creo que me voy a morir. Claro, yo no sé lo que sabe, lo que no sabe, y además yo quién soy. Yo no, digo, y te cuentan todo eso porque no han podido compartirlo con su familia, porque es que van a sufrir si yo comparto esto, ¿no? Entonces, esa falta de poder comunicarnos con los seres que más queremos, además, porque no viene de esta falta de hablar de este tema. Claro que se sufre con la muerte, pero también se sufre con la vida 1000 veces, y lo compartimos, ¿no? ¿Y por qué esta parte parece que no? Entonces, dejamos solas a las personas cuando no permitimos que haya esa conversación, la hemos abandonado. Todo entre comillas y como queráis, pero es un abandono, ¿verdad? Que es de alguna manera ahí te quedas, porque si tú me dices, me veo mal, veo que esto no mejora y yo hablo del mar y los peces, te he dejado sola, con tu preocupación, con tu miedo, con tu Te dice, angustia. no hables de esto, Exacto, que no, te no vas a digas curar, eso, mujer. que te vas a curar. Claro, pues otra vez le he dejado sola. Entonces, bueno, si habláramos. mm, Bueno, pues muchísimas gracias por este aporte que habéis hecho. Y nada, Gracias. bueno, yo pues voy a hacer un aporte personal pues con lo que me ha traído un poco la película Los Destellos, ¿no? A mí me ha conectado mucho con el lenguaje de lo invisible. Ese lenguaje que no necesita palabras, que traspasa a través de las miradas, de las caricias, del viento, del sol, a través del tic-tac de un reloj, del sonido de una máquina. Y me ha gustado muchísimo la escena familiar en la cocina, cuando estaban todos preparando una tortilla de patata, y me ha sugerido como un llamado a los sentidos. Estaba la música de fondo, estaban cocinando, los olores, estaban pelando patatas, el tacto de las patatas. Y al final creo que a través de los sentidos es como un contacto en línea directa con la vida. Así que bueno, si alguien quiere compartir, aportar, intervenir antes de de la canción que, que nos va a aportar María, pues este es el momento. A mí me ha faltado en
o sea, me ha faltado sentimiento total en la película. O sea, sabes que tu padre se va a morir o el padre de tu hija y te tiras un día de paseo con él y no le preguntas cómo se siente, no abres melones importantísimos que hay que abrir y preguntas importantísimas para cerrar ciclos. A mí me ha parecido muy fría la despedida de este señor. El baile ha sido lo único emotivo de la película y tenía que haber habido más baile y más piel. Eso es lo que yo creo de la peli. Hay que acompañar en vida también, no acordarte de tu ser querido al final de la vida. No sé si soy profesional sanitario también, enfermera en geriatría, y en muchos casos te das cuenta que aparece al final de la vida la familia. Vamos a ver, conozco solo 3 personas de este paciente y de repente, ya que están sedados y poco pueden acompañar, digo yo, aparecen 20.000 personas. Digo, ¿por qué no vienen a acompañar un poquito cuando están en vida también? ¿Sabes? Y luego al final de la vida, pues como dice la doctora, ya cuando están sedados, intervenimos más en la familia, porque ya la persona no sabemos, el espíritu, que los sanitarios tenemos muchísima fe. Algo hay, ¿verdad, doctora? Algo hay. Ahí intervenimos muchísimo en la familia, que pierdan el miedo, porque en el ser querido sí que hay un cambio físico, la palidez, ya no es tu ser. Entonces, que intenten trabajar con los recuerdos, con la persona bonita, no sé, con los niños yo no podría, yo trabajo en geriatría, pero en una persona ya mayor, si tiene más patologías, si hay un cambio, entonces ves a los familiares que tienen muchísimo miedo. A mí sí me parece que a mí la película sí me ha transmitido mucho, como tú has dicho, la naturaleza, los destellos, ¿no? Se titula, las luces, los colores, los silencios, ¿no? O sea, es una persona son una pareja que está separada, no sabemos cuánto, porque no lo dice la película, pero aún así la madre tiene la valentía de dar el paso por su hija, de cuidar del padre de su hija, porque no sabemos qué relación tenían ellos. Entonces, más bonito cerrar un ciclo así que acompañando, ¿no? Y cuidando de la persona que al fin y al cabo es el padre de tu hija. A mí sí me ha parecido muy bonito y además me ha parecido un claro ejemplo de lo que ha dicho María, de que uno muere como vive, ¿no? Se ve que es un escritor que ha vivido bastante en soledad, pero sí que a mí me transmite una comunicación bonita con su hija y amor y unión, ¿no? Y qué bonito eh, morir bailando con tu hija, ¿no? Quien pudiera elegir. Si yo pudiera elegirlo, elegiría morirme así, bailando con mi hija, bailando con mis hijas. Y me parece una película muy necesaria y unos actores extraordinarios. Y muchas gracias por organizar esto y muchas gracias a las 4 por... Yo quería hacer una reflexión así general. Ella aparte tiene de la que- película. Tengo este micro. A ver, la población está envejeciendo, ¿no? Tenemos una población súper envejecida. A medida que vamos teniendo más edad, tenemos más probabilidades de enfermar y la mayoría de las que estamos aquí y la mayoría de la población vamos a morir de enfermedades crónicas, no vamos a morir de muerte súbita o de accidente, sino que la mayoría vamos a morir de muertes crónicas, por lo tanto vamos a pasar por un periodo de dependencia, de vulnerabilidad y de fragilidad necesariamente. Esto pone en jaque al sistema sanitario en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, en la relación médico-paciente, por supuesto, en la toma de decisiones desde el punto de vista ético, por supuesto, pero también cuestiona los límites morales del cuidado, ¿no? Hasta dónde un familiar está obligado a cuidar, descuidando todo lo demás a otra persona, y también dónde están los límites morales de la sociedad, ¿no?
Y, por supuesto, desde el punto de vista de la justicia, cómo queremos distribuir los recursos y como sociedad, cuánto queremos apostar por emplearlo en cuidados que vamos a necesitar todos, ¿no? Y que no lo estamos haciendo. Entonces, quería dejar esa reflexión encima de la mesa, ¿no? Solo eso. Como anécdota, Antonio de la Torre, solo por contároslo, el actor que está enfermo, estuvo en mi consulta con una paciente que yo seleccioné, con Pilar Palomero, para aprender cómo un paciente se ahogaba, o una paciente se ahogaba en este caso, ¿no? Y estuvo más o menos una hora tomando notas de todo, le preguntó a la paciente absolutamente todo. La pena, la paciente no llegó a ver la película porque falleció antes, pero bueno, en los créditos es verdad que le hacen los agradecimientos sin memoria, ¿no? A la paciente y a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que lo sepáis. Que luego me mandaba vídeos para ver cómo se ahogaba a lo largo del rodaje. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo, cómo lo estoy haciendo? ¿Es creíble o no es creíble? Y lo ha hecho bien. A mí me parece que, bueno, yo comentaba antes que he traído el libro en el que se basa esta película, que os lo recomiendo, sobre todo si os ha gustado la película. Un corazón demasiado grande de Ider Rodríguez. Es solo un relato de los muchos que hay aquí, el primero, ¿no? Y a mí me parece que es un buen ejemplo de por qué aparecen organizaciones como ACM 112. Porque las situaciones que se dan actualmente a la hora de morirnos, también a la hora de nacer, pero bueno, a la hora de morirnos, son muy variopintas. Esto es un hombre que efectivamente ha vivido en soledad durante mucho tiempo y que, bueno, tiene la suerte de que su exmujer, después de que llevan mucho tiempo, mucho, en el libro sí se sabe, cuando la niña era muy pequeña, divorciados, ella no quiere además hacer eso. Y en la película se nota, no le apetece nada, es un señor con el que ya no tiene nada. Bueno, pues este tipo de situaciones se dan mucho, muy a menudo. Entonces aparecen entidades como la nuestra precisamente para acompañar ese tipo de vidas, más allá de las personas sin hogar que también acompañamos y que es de donde surge ACM en realidad, ¿no? Para acompañar a personas sin hogar. Pero vamos viendo poco a poco que hay muchas situaciones en las que no podemos cuidar, que esa cosa que hablamos hace tiempo de la crisis de los cuidados incluye también el cuidado en el final de la vida y en la enfermedad y en la dependencia y en el nacimiento, porque no está resuelto cómo cuidamos. Y una vez que las mujeres nos hemos puesto todas a trabajar y que era un trabajo que hacíamos las mujeres, cuidar a nuestros seres queridos o menos queridos, pero a nuestros familiares cuando estaban muriendo, ahora no hay quien lo haga. Entonces tenemos que recurrir a unidades de cuidados paliativos, tenemos que morir fuera de las casas o con una estructura muy grande que no hay. Entonces aparecen las personas voluntarias también y entidades como ACM 112 para poder, bueno, no dejar en soledad a estas personas. A mí me parece que esta película lo indica muy bien, este tipo de que cada vez vemos más. Gente que, bueno, que además incluso puede tener una red, pero ¿quién cuida por mucha red que tenga si hay que trabajar de 8 a 8? Si además tengo criaturas pequeñas o tengo una madre, un progenitor, una progenitora que también está enferma. Es que no llegamos y las familias somos muy pequeñas, cada vez más pequeñas. Perdonad, que es que ahora se me ha olvidado decir algo que me parece importante que has comentado y que va a colación con lo que ha dicho Julia también. Pero es que me parece tan necesario estos foros bueno, me está latiendo el corazón. Hay veces, yo sé que estáis en un geriátrico, pero hay veces que no sabes cómo ha sido en vida esa persona, ni sabes, o sea, los familiares se acercan a despedirse, pero a lo mejor no sabes cómo ha sido, ¿no? A esa gente no le apetece ver a esa persona mayor porque no han tenido una buena relación por mil cosas. Entonces me parece muy importante lo que ha apuntado Julia, de que hay que tener en cuenta que la gente que cuida de la gente que se está muriendo, porque también tú tienes otra vida y yo me acuerdo en los tiempos finales de mi padre que alguien me dijo, María, no,
no hagas que lo urgente te haga que te olvide de lo importante, porque yo me estaba olvidando de lo importante porque todo en mi padre era urgente. Y eso también te enseña a que para que los demás estén bien tienes que estar bien tú. Y que si la relación mientras las cosas han ido bien no ha sido buena, ¿por qué? Porque alguien enferma tienes que estar ahí. O sea, hay muchas cuestiones eh, que no juzguemos. No sé si me explico. Yo creo que cada uno hagamos desde el corazón lo que podamos y desde el cariño y desde el respeto en la sociedad y por supuesto hablarlo y ponerlo encima de la mesa de una vez. Y hay veces que te cuesta menos acompañar a alguien que no conoces que acompañar a tu propia madre. Nada más. A mí hay una cosa que me gusta mucho de la película, bueno, me gustan muchas cosas, pero una especialmente ver cómo el proceso de cómo se van implicando las diferentes personas, ¿no? Y, y por las etapas, digamos, que van pasando, ¿no? De la negación, yo creo que lo recoge muy bien. O sea, de cómo poco a poco se van metiendo y, y la necesidad, en relación a lo que decíais, de quién cuida al cuidador también, ¿no? Cómo se van cuidando unos a otros. Incluso el compañero de Isabel, se llama, ¿no? Con gestos, por ejemplo, como el de la tostada, ¿no? A la hija, ¿no? Entonces, y que también se incorpora en los cuidados, ¿no? Entonces, eso se hace más fácil cuando hay una red de apoyos y por eso decía también al principio lo importante que es cada participación de cada uno, ¿no? Crear como más redes sociales, porque es verdad que las familias ya son pequeñas y además es muchas veces mucha carga, que lo decía Julia, ¿no? A veces las familias quedan machacadas. Entonces, si se reparte un poco la distribución, yo creo que sería más fácil. Y para eso también hay que perder un poco el miedo, ¿no? No, Yo lo que quería comentar, además de que me ha gustado, me ha encantado el ritmo, me han encantado los silencios, me ha parecido que relata muy bien la espera, el tic-tac y una espera amorosa, tranquila. Es una película y a lo mejor sí que ha dejado de lado algunas cosas que probablemente hubieran pasado de tristeza de quebranto interior y todo eso, yo creo que nos lo ha ahorrado, pero, pero el tiempo, la luz, todo, porque es verdad que eso forma parte del proceso de morir, o sea, esa luz tenue, todo, acompaña mucho, ¿no? Em, a mí me parece relevante que lo que hemos visto ha sido un fallecimiento en un domicilio. Me gustaría hablar de eso, porque claro, una cosa es morir en el hospital y otra en casa. Creo que tenemos que tener la libertad de poder elegir, porque no todo el mundo quiere fallecer en casa. Creo que si se tienen los soportes necesarios, nadie quiere morir en el hospital. Yo imagino que mucho de eso tendrá que ver con el miedo a pues, o tener dolor o sentirse que no están bien atendidos clínicamente. Hay quien quiere morir en el hospital. Y hay gente que quiere morir en el hospital y hay que respetarlo efectivamente. Y eso cambia mucho las cosas, porque yo he sido partícipe de cómo se puede incluir la muerte en el día a día de una familia. Lo he sido muchas veces. Por supuesto, todo eso ha sido posible porque hay una unidad de cuidados paliativos que está 24/7. Las unidades de cuidados paliativos estáis haciendo una atención 24/7, 365 días del año y eso es muy importante porque es que en cualquier momento puedes llamar a un profesional y decir lo que pasa, lo que está pasando, lo que estás viendo, se plantan en tu casa. O sea, es que eso es impresionante. hablando iba a venir Nuria Pérez de Lucas, que no ha podido venir, y ella es médica de paliativos domiciliarios. Y entonces hay un podcast en el que ha colaborado que se llama Caronte. En el capítulo 12 sale ella y habla es muy interesante. Lo digo porque ya que no ha venido, por lo menos que la podáis escuchar porque merece la pena porque es buenísima.
Bueno, yo solamente quería decir que en la peli me parecía como, creo, más bien irreal, porque como el final, que decir un baile y luego se muere así, acompañado, aunque ha estado solo todo el tiempo y luego de repente aparecen aquí la gente. Yo creo que la realidad, vamos, eso sería deseable para la mayoría de nosotros. Yo creo que la realidad es muchas más veces muy cruda. La gente se muere sola en la UCI, en la carretera y tal. Y si, si podemos elegir o si podemos preparar la muerte para que esté más agradable, seguramente se agradece, pues gracias a cuidados paliativos, ¿no? Que nos ayudan a quitar o a reducir los dolores, ¿no? Y la ansiedad y tal. Y luego también a asociaciones como vosotros, ¿no? Que estáis ayudando a que la gente a lo mejor tenga la posibilidad, ¿no? De acompañamiento, porque la verdad es que lo que ha dicho Julio, ¿no? Que somos y vosotros, ¿no? Que cada vez somos unidades familiares más pequeñas, los hijos viven donde vivan, lejos, y ahora a lo mejor, bueno, vive la pareja, pero igual tampoco ya no, y la verdad es que enfrentarse a la muerte seguramente sola no es deseable. Pero claro, entonces se agradece realmente la red de amigos, la red de personas que ni siquiera conocemos que te cogen la mano, ¿no? Pero yo creo que, a ver, no sé, las situaciones muchas veces son más bien crudas y muchos casos, y lo deseable es tener alguna ayuda cuando transitamos. Em, hay más temas, incluso morirte aquí con toda la familia afuera, o morir aquí con una religión determinada y no poder ser enterrado, o morir aquí sin hogar, que para mí eso es muy doloroso como acompañante. Cuando acompaño a personas sin hogar, cuando se han muerto, si estoy yo presente, mira qué bien. Si no, ya no vuelvo, no puedo volver a verlas, no puedo despedirme de ellas, ni puedo ir a visitar una tumba, porque esas personas entran a una cámara, de la cámara van a un horno y del horno a un cenicero común, y no puedo, no tengo un lugar donde poder despedirme, llorar por si me viene yo bien llorar, o poder recordar a esas personas a las que he estado acompañando y que han formado parte de mi vida, aunque sea un rato, han formado parte de mi vida y me han hecho ser lo que soy, y no puedo tampoco. O sea que hay un montón de temas más alrededor de la muerte que no son tan guays. Pero sí quería hacer un comentario respecto a la capacidad de decisión y al derecho a decidir que tenemos. Por supuesto, estoy de acuerdo, y que si yo quiero morir en casa, que me dejen morir en casa, siempre que se pueda. Porque hay muchas decisiones o muchos deseos que yo tengo desde que era pequeña y que no se pueden cumplir, y no pasa nada tampoco. Si yo me perro en que en casa, que es lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? En mi caso, lo sabe toda mi familia, en casa, yo en casa, y que se me vele en casa. Pero si luego mi familia no quiere velarme en casa, porque no me vele en casa. Y si no pueden cuidarme porque no llegan, porque tienen vidas complejas o porque no saben, o porque les da, pues que me lleven a un hospital, que vamos a hacer, claro, y mi deseo no será cumplido. No pasa nada tampoco, que no nos emperremos tampoco en cumplir el deseo de la abuela. Bueno, todo tiene sus límites también. Con respecto a la película, sí que me ha parecido que está muy bien reflejado el cómo se detiene el tiempo en el momento que cuidas, cómo tienes 1000 cosas que hacer, 100.000 frentes abiertos, pero de repente, cuando estás con esa persona, el tiempo se ha detenido completamente. Y luego, una cosa que me ha venido a la cabeza cuando he venido con Marta, me ha dicho: qué poquitos hombres venís siempre a estos sitios. Y que le llamaba la atención, y yo digo, a mí no me llama la atención, yo creo que es un fiel reflejo de la sociedad. Claro. Entonces sí quería preguntaros a vosotras como,
profesionales sanitarias o como voluntariado, ¿cómo lleváis esto de que los hombres estamos tan poco implicados en todo este tema? Bueno, es que lo llevamos como una realidad. Quiero decir, las cuidadoras son, y están las estadísticas ahí, un 80 y tantos por ciento son mujeres. O sea que eso es lo que vemos cada día. ¿Cómo lo llevamos? Pues es que forma parte del quehacer diario. Quiero decir, que la familia está establecida de la manera que está establecida y tú no vas a decir quién viene a cuidar. Lo ves, eres partícipe de ello y yo lo que pasa es que a veces me pongo un poco sota, también te lo digo. No, quiero decir, porque veo muchas veces que están allí cuidadoras y luego viene el hijo, cuando la que ha estado en la nuera, la hija y tal, y entonces quiere imponer sus criterios. Y ahí yo entonces me sale un poquito de, vamos a ver, aquí quién es el cuidador principal, quién es el que ha estado, pues es el que tiene el peso de las decisiones. Quiero decir, porque esto con lo que decía ella, la autonomía es relacional, no hay autonomía plena. Entonces, paciente, yo me quiero ir a morir a mi casa y la cuidadora a la vez que está totalmente claudicada, o sea, que es que no puede cuidar a esa persona. Y muchas veces aparece el varón que dice, no, no, hay que cumplir los deseos de papá, pero yo me voy a ir a trabajar. Entonces, pues mira, no. Entonces, yo ahí sí que me posiciono profesionalmente, quiero decir, no, pues decir, oiga, vamos a ver, usted no ve que la cuidadora está absolutamente claudicada, no puede hacerse cargo de los cuidados, ¿no? Entonces es fácil dar directrices sin tú estar. Sí, sí. Y luego, no es lo mismo cuidar cuando tienes dinero Esa que es otra cuidar cuando no lo parte. tienes, ¿eh? Ujú, Porque no es lo mismo. Yo trabajo en un hospital, Barrio Salamanca, ujú. entonces no es lo mismo tener 3 cuidadores privados y tú estar acompañando que levantarte a las 6 de la mañana después de haber estado toda la noche sin dormir, porque el paciente se ha Ujú. despertado 3 veces, te has tenido que cambiar, se ha hecho pi, irte a trabajar, volver, hacer la comida y estar para todo. Quiero decir que, por eso yo decía que tenemos que hacer una reflexión con la sociedad, porque claro, esto que es a quien le toque o lo tenemos que repartir entre Ujú. todos, Sí, 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 ¿no? que la inequidad Esta es la reflexión que hay que también hacer. existe en el final Entonces, de la vida, yo esto es y así. no quiero tampoco sacralizar los cuidados, No. quiero decir que a mí me parece que cuidar tiene, como tú dices, cosas muy buenas, pero también tenemos que ver hasta dónde están los límites, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que está absolutamente Sí, sí, desbordada, sí, absolutamente. claudicada y que vemos que, vamos, es que muchas veces nuestro centro de atención es el cuidador, Claro, pero es el pero cuidador, porque también vemos que tiene que está ver peor con que el esto, paciente. con lo que estábamos hablando, en que no todo el mundo está participando en el cuidado. Claro, Si claro, toda la familia, todo el claro, entorno, claro. y vamos extendiendo, ¿no? Amistades y seguimos ampliando, la comunidad Sí, participa en el cuidado, claro, la cosa no es lo mismo. claro, claro, Entonces, bueno, si a lo totalmente de mejor acuerdo. en el momento en que los hombres se sumen, por ejemplo, pues esto se Cambiaría, reparte, ya cambiaría. empieza, ya esto es otra cosica. El problema es ese. Se carga la persona y el resto Claro, está no, pero yo me fuera. refiero a que esto Entonces, tiene que ser algo tiene común, que ser, eso es, en equipo. comunitario, más que común, comunitario. Comentar, No, yo solo pues que tuve una experiencia muy positiva, porque yo me acababa de jubilar y pude estar al lado de mi marido hasta el final. Y quiero además resaltar que tuve la suerte de contar con mi amiga Elsa, que fue parte de cuidados paliativos y que creo que fue el último enfermo que, bueno, estoy nerviosa porque es que lo recuerdo. que, que fue muy bonito porque además en la última semana cuando ya me dijeron bueno, primero él me pidió que quería morir en casa y yo lo respeté y ahí estuvimos y estuve al pie del cañón a 24 horas con él y acompañándole y yo creo que nos enriquecimos mutuamente. Había muchos momentos de silencio, de cogernos la mano, cuando le apetecía a él, pues, hablar, pues, yo le escuchaba, porque él lo que él quería era hablar, sacar todo lo que tenía dentro, y yo estaba allí, pues, pendiente de él, de lo que es que me cuesta mucho, pero vale. Y, y sí que todo el tema de cuidados paliativos fue tan positivo que cuando terminé y vi que tanto me habían ayudado que yo tenía que hacer algo.
Y entonces decidí hacerme voluntaria también y estuve en cuidados paliativos durante 6 años en uno de los hospitales. Yo lo había vivido con mi marido y yo, no me costó nada y además, porque estaba en la misma situación que había estado mi marido. Entonces, yo sentí la necesidad que yo tenía que dar todo lo que había recibido y fue una experiencia maravillosa. Vino el COVID y ya después no me dejaron que volviera, pero y luego dar gracias a Elsa y a todo el equipo porque me ayudaron muchísimo. Quería compartirlo. Yo creo que de lo que hablas es muy importante, porque lo que es crear, fíjate cómo hablas de esa experiencia que en principio es de las más dolorosas, estás hablando con recuerdos muy positivos. Estar bien o pasar bien por un proceso no significa que no estés triste, que no sufras, ¿no? Es vivirlo como toca y, y poder hacer de él algo que te construye, que te hace mejor, ¿no? Y yo creo que cuando estás acompañado en un momento como el de la muerte, y la sociedad es verdad, pero para mí de momento pues las unidades de cuidados paliativos yo ahí pongo todo el valor, con voluntarios también, pero que estén dentro de las unidades me parece maravilloso trabajar en equipo, es generar buenos recuerdos de la experiencia. O sea, no tiene por qué ser la muerte algo traumático. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Va a ser duro? Sí, claro. ¿Tiene que ser traumático? No. Y tú hablas con belleza de eso y con amor. Y esto se nos está olvidando todo el rato, pero es que todos los que trabajamos acompañando, y da igual el ámbito y la población, lo que hacemos es dar amor. Hoy nos acompañan unos papás que han perdido a Leonor hace 2 meses, están aquí. Yo no he trabajado con ellos como musicoterapeuta en final de vida, aunque he acompañado a la peque los últimos meses, pero no hice una intervención, por así decirlo, en final de vida. Y con esto cierro. Para vosotros y para Leo. Sentada en mi salón, acariciada por el sol, busco la emoción en mi interior y el momento es hoy, lo siento con pasión. Quiero que mi voz se haga canción. Y es que la vida en un instante puede cambiar. De tener todo a nada te puede pasar. Y a tu nada amarás, no querrás dar marcha atrás. Y de amor tu vida entera llenarás. Me gustaría estar ahí donde estás tú, porque todos tus problemas son mi luz. Lo que me toca es crecer, aprender y sentir. Sal de ti y empieza a vivir. Y es que la vida en un instante puede cambiar. De todo a nada sí te puede pasar. Y a tu nada amarás, no querrás dar marcha atrás. Y de amor tu vida entera llenarás. La vida es así, compleja en realidad, pero sonriendo yo la quiero mirar. Párate a pensar, busca lo que es de verdad. Tu familia, tus amigos, ahí estarán.
Y si supieras que tu vida puede cambiar, de tener todo a nada te puede pasar. Y a pesar del dolor y de la dificultad, con esta experiencia madurarás. Y si supieras que tu vida